Pues muy buenas a todos, bienvenidos a este programa especial de Jóvenes con un Propósito. Esperamos de verdad que estéis pasando un buen final de vacaciones, tanto si nos vas a estar escuchando en formato podcast o vas a estar viendo el vídeo. Esperamos de verdad poderte ser de compañía en este ratito que, bueno, vamos a estar hablando de diversos temas. Bien intenso. Y por cierto, la primera vez que nos juntamos. Que estamos juntos. O sea, a ver, juntos en la el mismo... primera de muchas. En un mismo vídeo. Dado que, bueno, vivimos separados, pues no lo hemos podido hacer antes. Así que, bueno, hemos querido hacer este programa un poco para que nos conozcáis mejor, para que sepáis quiénes somos, cómo conocimos a Cristo, y también para tener un tiempo en el que podamos hablar y reflexionar sobre un tema muy importante también, como es la soltería. Y también hemos querido, bueno, pues tener un pequeño tiempo en el que respondamos vuestras preguntas, vuestras dudas. Así que, si te parece, vamos a empezar. Y sí, vamos a empezar claro, con lo primero de todo, que es presentarnos. Bueno, cuidado. Decir quiénes somos. Y aquí tienes que empezar tú y explicarnos quién eres. Bueno, es un honor, Marcos. Muy bien, pues... a ver, tampoco mi vida es del todo, pero bueno, para el que no me conozca, pues me llamo Josué, obviamente. Tengo 20 años, aunque, bueno, parezco ser un lumpa del Charlie de la fábrica de chocolate, aunque tenga 20 años. Y pues nada, soy de Valdepeñas, de un pueblo de Ciudad Real, que alguno dirá, ¿Valdepeñas? Eso está en Extremadura. Está ahí cerquita. Sí, claro, sí, cerquita. Y bueno, estoy estudiando actualmente sexto de profesional en el Conservatorio de Música de Ciudad Real. Y bueno, pues mi especialidad es la trompa, pero el 60% de lo que nos esté viendo creo que no vas a ver. Hay dudas. Sí. Y bueno, pues me gusta mucho la composición, me gusta también la dirección, pero bueno, me tira más la composición, obviamente. Soy también un poco productor musical. Eso es. He producido algunas canciones y bueno, pues yo qué sé, me gusta dormir, me gusta estudiar la Biblia. Está bien. Obviamente, muy importante. Está completo. Y bueno, pues yo qué sé, hace poco me puse gafas, que alguno dirá, macho, se ha puesto gafas, Josué, no me lo puedo creer, tío. Tal. Sí, me he puesto gafas. Lo primero, no por creerme inteligente, también, porque el intelectual que tengo no es muy... No, pero me he puesto gafas por eso, porque no veo de lejos, tengo un poco de miopía. Me lo diagnosticaron hace poco. Así que, pues eso, no veo ahora mismo el móvil. Entonces, pues eso, me he puesto gafas. Tengo una hermana de 28 años. Tengo unos padres, obviamente. De verdad que sería raro no tener padres. Ostras, sería un plot twist. Nacer y no tener padres. Y bueno, pues hace poco hicieron 30 años de casados. Y pues bueno, ahora voy a empezar un seminario bíblico, a estudiarlo. Un seminario bíblico llamado Sefobán en mi pueblo, donde se aprende un poquito de teología básica, un poco en profundidad. Y bueno, pues tema un poco más cristiano, pues me convertí relativamente hace poco y pues ya está. Vivo en un piso. Mi vida es humilde. Una vida humilde. Una vida... Representa perfectamente la idea de este canal, es la humildad. La humildad ante todo. Bueno, Marcos. Bueno, ya hemos conocido a Josué, ahora me toca a mí. Sí, estoy expectante. Para los que no me conozcan, yo soy Marcos. Yo nací y me crié en una ciudad de Castilla y León, Salamanca. Ya te digo, desde que nací hasta hace algunos años he estado allí. Y ahora vivo en un pueblo de la provincia de Toledo que se llama Quintanar de la Orden. Así que vivimos como a una hora de distancia, hora y media más o menos. Actualmente tengo 19 años, estudio también el grado profesional de violín en el conservatorio, con aspiraciones, bueno, pues a dedicarme también a la composición, a la producción musical. Compartimos en eso a bastante afición. Y bueno, mis aficiones aparte de la música, obviamente, pues también podría mencionar el deporte. He sido atleta hasta hace unos años.
seguramente no muy bueno, todo hay que decirlo. Pero, Humilde. bueno, estaba federado y todas esas cosas, pero lo tuve que dejar. Pero me encanta el deporte en general. Soy muy aficionado al fútbol. Doy fe. Me gusta también mucho el tenis, me gusta el baloncesto. Bueno, el deporte en general me encanta. Es una afición que tengo que decir que me inculcó mi padre. Eso hay que decirlo. Ahí la familia a tope. La ahí, familia a tope. influenciando a tope. Y la verdad que es una afición que disfruto muchísimo, tanto practicarlo como verlo. También soy muy aficionado al cine. Me encanta ver películas. Tengo ahí una tabla, se la enseñé el otro día a Josué. Tengo una tabla ahí con todas las películas que voy viendo. Todas están puntuadas por mí. Las notas que yo les voy poniendo están ordenadas por géneros. Bueno, es una cosa. Es un obsesionado, de verdad. Es un obsesionado. Aunque tengo que decir que dentro del cine tengo mis gustos, obviamente. Pero bueno, eso lo dejamos para otro podcast, charlando de cine. Otro podcast, pero largo, largo. También, bueno, soy un poco friki. Es decir, tengo bastante afición desde que era pequeño por todo el mundillo geek de cómics de superhéroes, cosas de esas. Todo el lore de Star Wars, del Señor de los Anillos, etcétera. Y bueno, aunque ahora ya no leo tanto cómics ni colecciono figuras ni nada, pero cuando era pequeño bastante heavy, ¿eh? O sea, era el típico chaval que veías saliendo de la biblioteca ahí, de 1,5 metros, con un cómic de los Vengadores de los años 60, 700 páginas así, y me quedaba bastante a gusto. Así que bueno, Bastante a gusto, chaval. soy bastante experto en ese mundillo. Y bueno, en cuanto a mi vida espiritual, bueno, pues tengo que decir, no recuerdo ni el día ni el mes en el que me convertí. Nos ha fallado. Yo sé que me vais a decir, Marcos, eso se apunta en la Biblia para poder darle gracias a Dios. Se me olvidó. Y se me fue olvidando de tal manera que cuando yo estaba haciendo el curso de bautismo, no me acuerdo ni cuándo me convertí ni en el mes que lo hice. Pero bueno, cosas que pasan. La cosa es que me he convertido a Cristo, me bauticé hace algunos años y bueno, actualmente, aparte de estudiar la Biblia para edificación personal y para crecer espiritualmente, pues también formamos parte de este proyecto, así que estamos bastante implicados preparando todos los programas, todas las meditaciones que se suben, así que bueno, eso es un poco quién soy yo. Y ahora también pues me gustaría que cada uno contara un poco para que nos podáis conocer también de esa manera, de primera mano, cómo hemos conocido a Cristo. Cómo ha sido el momento en el que hemos llegado a ser cristianos. Así que... A ver, no, tú adelante, te cedo el paso. Vale. Te cedo el paso. Es que muy humilde, Sí, no. Es muy humilde y yo... Estoy expectante. Bueno, tengo el privilegio de haber nacido en una familia cristiana. Así que muchos que me estáis escuchando seguramente sabrán de lo que estoy hablando. Yo me he criado en un ambiente cristiano pues desde que era muy pequeño, desde que nací, prácticamente. Para mí la vida de iglesia era algo completamente normal y habitual, era parte de mi vida. Así que, por ejemplo, cosas que recuerdo de la iglesia cuando era pequeño, pues era los bautismos. También recuerdo las obras de teatro de Navidad, míticas. Las clases de la escuela dominical, también muy míticas. Los repartos de folletos, actividades evangelísticas varias. Tengo bastantes recuerdos porque, ya te digo, desde que era muy pequeño he crecido en una iglesia. Pero, como le habrá pasado a muchos hijos de creyentes, el gran problema que yo tenía en mi vida era que Cristo no era mi Salvador, no era mi Dios personal, sino que era el Dios de mis padres. La vida de la iglesia era algo que formaba parte de mi vida, pero la vida de Cristo no era algo que formara parte de mi corazón. Y el no haber tenido una experiencia personal con Él me hacía sentir vacío.
Y esto hacía, bueno, pues que prácticamente cada semana, hasta que fui un poquito más mayor, me estaba convirtiendo a Cristo casi todas las semanas. Eran, como yo le llamo, conversiones de emergencia. Por si acaso, ¿sabes? No vaya a ser que en algún momento determinado, como yo escuchaba en la iglesia, fuera a venir el Señor y me pillara sin convertir. Digo yo, sería un papelón. Así que todas las semanas me aseguraba de que era creyente, pero, spoiler, no lo era. El tiempo pasó. Y así como en la adolescencia, 11, 12 años, primeros años de instituto, que suelen ser un poco complicados, me empecé a juntar con amistades que no eran de la iglesia y que de hecho eran muy mala influencia para mí. Muchas de sus ideas, de las cosas que hacían incluso, me influenciaron muy gravemente. Me empecé a cuestionar muchas cosas, porque yo según lo veía, ser cristiano ya no tenía ningún tipo de sentido. Ir a la iglesia me parecía pues una pérdida de tiempo. Cantarle canciones a Dios me parecía algo totalmente ridículo. Y así con muchas cosas. Pero mientras estos pensamientos estaban en mi cabeza, en mi apariencia yo seguía actuando como un joven correcto en la iglesia. Una persona correcta. Mintiéndome a mí mismo, pero sobre todo mintiendo a los demás. Porque les hacía ver algo de mí que en realidad no era cierto. Porque aunque yo me lo cuestionaba todo, tenía un montón de dudas, tenía un montón de preguntas, tenía un montón de cosas que me intrigaban, que me hacían dudar. Yo no sabía vivir de otra manera que no fuera como me habían criado. Es decir, mi interior crecía duda, pero en mi exterior falsedad. Era un hipócrita. Esta situación, bueno, pues me trajo, como es lógico, mucho rechazo y muy fuerte por parte de mis amistades del mundo. Porque el mundo rechaza a Dios. Y yo era una persona que estaba en el medio, ¿no? Hasta el punto que, bueno, me acosaban, me hacían bullying, porque veían que era un chico raro. Era una persona que estaba dividida. No estaba ni a una ni estaba a otra. Estaba intentando parecerme a ellos, pero como que no podía. ¿Por qué? Porque tenía que mantener una apariencia de chico correcto en la iglesia, delante de mis padres. Así que yo recuerdo que durante ese tiempo lo pasé bastante mal, porque bueno, me sentía como fuera de lugar en todas partes. Ni me sentía dentro de la iglesia, ni me sentía dentro de mi círculo de amigos del mundo, y estaba como entre dos aguas. Y la verdad que el trato que recibí de mi grupo de supuestos colegas, pues fue bastante destructivo y doloroso. El tiempo siguió pasando y todo esto, obviamente, como os estaréis imaginando, terminó explotando. Lo que antes era duda, ya ahora era rebeldía ciega. Rechacé completamente las cosas del Señor en mi corazón y me empecé a sumergir en la corriente del mundo de una manera totalmente brutal, se podría decir. Ahora ya mi grupo de amigos no solo me aceptaba, sino que me respetaba, porque claro, ahora me veían como uno igual a ellos. Yo fumaba igual o más que ellos. Yo bebía alcohol igual que ellos. Igual que ellos me metía en peleas absurdas por intentar llamar la atención, por intentar ser alguien, haciendo gamberradas, sacando malas notas para poder enorgullecerme de ello, como si fuera un logro, por no mencionar mi comportamiento y mi trato con las chicas. Que eso es otra. Eso es otra. Estaba, ya te digo, completamente descontrolado. Y aunque trataba de mentir a mis padres y de hacer todas estas cosas a escondidas, hubo ya un momento que era imposible seguir escondiéndome, y esto provocó algunos problemas pues familiares, porque dado el estado de rebeldía en el que yo estaba, pues creo que para ningún padre, encima que ha criado a sus hijos en la iglesia, para ningún padre es fácil de ver cómo un hijo suyo se rebela y va en contra de aquello que ha aprendido. Pero en medio de todo esto, y cuando menos me lo esperaba, surgió la posibilidad de que mi familia y yo, por cierto, tengo una hermana, no lo he mencionado. Es que acabo de leer familia. Eso es que no es muy importante. No, es muy importante, más de lo que pensáis.
Bueno, pues esto surgió la posibilidad de que mi familia y yo nos tuviéramos que mudar de Salamanca, que es donde vivíamos. Y claro, yo al principio esto lo veía como una posibilidad muy remota. Digo, "Bah, ya, sí, eso ya". Pero de ser remota empezó a ser cada vez más probable. Hasta que llegó el día que fue una realidad. Y allí estábamos, un día, cerrando la puerta de la que había sido mi casa durante muchos años. Y se acabó. Y la verdad es que este proceso de irnos a vivir a otro sitio a mí personalmente me afectó mucho. Que si ya estaba bastante mal, pues esto solamente me endureció más, me entristeció más. Y de repente me vi en un sitio nuevo, donde estaba solo, donde yo no era absolutamente nadie me conocía, no tenía amigos. Pero, aunque yo me sentía solo, me di cuenta de que había alguien que no me había dejado solo, y ese era Dios. Y aunque mi corazón se rebelaba contra Él, mis palabras, mis actos le blasfemaban continuamente, Él seguía extendiendo sus brazos amorosamente hacia mí. Y claro, esto a mí personalmente me sacudía por dentro, porque había una parte de mí que quería seguir luchando contra Dios, que quería seguir rebelándose contra aquello que había aprendido de Él, que sabía de Él. Pero finalmente un día me rendí y bueno, y entendí que era pecador, que estaba vacío, que era infeliz. Entendí que había intentado hacer las cosas a mi manera, entendí que había intentado buscar la felicidad, la diversión, y no había hecho más que autodestruirme y hacerme incluso más infeliz todavía. Y esto llegó a que una noche, allí en mi cama, me arrodillé y le dije al Señor que quería que cambiara mi vida por completo, que quería que fuera mi Dios, quería que fuera mi Padre. Y así fue. Ya para mí Dios dejó de ser el Dios de mi familia, el Dios de mis padres, y se convirtió en un Dios personal. Eso es lo que yo le pedí. Y te puedo decir que lo primero que experimenté, puede parecer un cliché, pero no lo es, de verdad, no es mística. Para aquel que nos esté escuchando que no es creyente, lo primero que experimenté fue una paz y un gozo, una alegría que no había experimentado jamás. No había experimentado jamás en mi vida. Recuerdo que, mira, no lloré ni nada. Simplemente estaba allí de rodillas y fue como si me hubieran quitado un peso de encima enorme. Con una alegría que estaba, con una paz, me sentía completamente lleno. Posteriormente me bauticé y aunque es cierto que he tenido que batallar con situaciones difíciles, que he caído en muchas de ellas, que he cometido muchos errores, pero te puedo asegurar que Dios ha llenado de sentido mi vida, le ha dado un propósito, ¿no? le ha dado un sentido que antes no tenía. Mientras que me había pasado años buscando la felicidad, buscando la diversión, la alegría, en hacer el gamberro, en hacer cosas destructivas, encontré que Cristo tenía la verdadera alegría, el verdadero gozo y sobre todo el verdadero perdón para mi vida. Yo necesitaba el perdón de Dios. Así que gracias a eso, hoy en día te puedo decir que soy una nueva persona, que conocer a Cristo es la mejor decisión que he podido tomar en mi vida y que diariamente, caminando con Él y andando en sus caminos, pues puedo descubrir su voluntad para mi vida y bueno, también por medio de este medio y de otros muchos, pues poder ser mensajero de su palabra. Así que bueno, ese es mi testimonio, así es como conocí a Cristo. Wow. A ver, yo ya había escuchado su testimonio antes, pero a mí, obviamente, siempre que escucho testimonios de gente que ha radicalizado su vida, aunque sea lo más mínimo, pero es un cambio ya radical. Es un cambio muy radical. Y eso es... tu historia es también muy parecida a la mía. Pues data.
Marcos y yo, o sea, tenemos muchas cosas en común. Aunque parezca que no, pero es que somos como casi hermanos. O sea, es que de verdad, Sí. o sea, a niveles casi extremos. Extremos. Sí, o sea. Pero es verdad, o sea, su historia es muy parecida a la mía. Porque yo también caí en eso. En todo lo que él ha dicho, lo que pasó, yo también caí. Mira, yo también nací como Marcos en una familia cristiana. Y pues todas las semanas mi familia iba a la iglesia. Iba a la iglesia y yo escuchaba desde pequeño, desde que era un bebé, la palabra de Dios. Entonces, pues, a los 10 años, pues, por medio de un campamento bilingüe, cristiano, aquí en Valdepeñas, pues decidí pues, interesarme un poco más por el Señor. Entonces, pues, me interesó. Digo, bueno, voy a probar. Y me empezó a interesar mucho porque, claro, yo escuchaba mucho de que como Dios era tan bueno, Dios es un Dios de amor y tal, y como era muy bueno, pues, claro, yo le pedía lo que fuera y Él me lo daba, porque como era muy bueno, pues es el pensamiento y la creencia que yo tenía. Entonces, desde muy pequeño, desde los 10 años, pues era así. ¿Qué pasa? Que, como dice Marcos, yo no tenía un Dios personal. Yo no le daba importancia en mi vida. Entonces, yo lo utilizaba como algo que tengo en el bolsillo. Tenía un Dios de bolsillo en el que lo sacaba, lo utilizaba y lo volvía a meter. Y eso prácticamente fue así casi toda mi vida. O sea, casi toda mi juventud, hasta relativamente poco. Y fui madurando y ya en la ESO y tal, pues empecé a ver, obviamente, los caminos del mundo. Ahí ya en la ESO, ahí ya poca broma. Eso... Ahí ya, desde que entras en primero de la ESO... eso es un cambio... Claro. Ahí ya cambia radical. Y yo creo que casi, prácticamente todos. Y ya empiezas a ver cómo es la sociedad, cómo es el ser humano, cómo es la maldad, cómo es el egoísmo, el orgullo. Y yo empecé a ser así. Porque me gustaba. O sea, es que, no sé, me llamaba la atención por hacerme el chulo. Hacerme el guay y no estudiar, y estudiar a lo mejor el día de antes, o ni estudiar, y luego que te pregunten tus colegas o tus amigos de, ¿has estudiado? ¡Bah, que va, yo no he estudiado, no sé qué! Bah. Y luego ponías el nombre en el examen, te lo dabas y no sé qué. Y obviamente no sacabas un 10. Obviamente. Entonces, pues eso, yo vivía así. Viví así desde prácticamente hasta bachiller. Y mi relación con el Señor era cero. O sea, cero. Y bueno, y con la relación con mi familia era nula. O sea, llegó hasta tal punto de madurar, por así decirlo, y adecuarme a las cosas de este mundo que eso, o sea, me comportaba obviamente como un ser humano egoísta, enfadica sobre todo, porque estaba todos los días enfadado con mi familia y todo, bueno, hasta tal punto de que no le hacía caso a mi familia. O sea, llegaba, me preguntaba en el juego del instituto tal, y sí, no. O sea, no decía nada y nada más que enfadado, y quería hacer mi vida porque, no sé, no me gustaba tampoco estar con mi familia, no sé por qué, porque, bueno, sí lo sé, porque quería estar afuera con mis amigos y en el mundo. Y bueno, empecé así, a hacer lo que me daba la gana, y en bachiller fue mi prime. Ahí fue el clímax. Ahí saqué el prime de Josué, pero en su máximo esplendor. y claro, ahí sí que me volví una verdadera bestia. Un engendro. Bueno, con el Señor, no solo tampoco, claro, porque como me daba cuenta de que a lo mejor no era tan bueno, porque como le pedía cosas y no me daba nada, le pedía cosas materiales, metas, de lo que sea, y no me daba nada. Y digo, pues nada, sí, no, pues ahora, ¿sabes? Y eso, me volví una verdadera bestia.
una verdadera bestia y un hipócrita, porque tenía muchísimas caras. Muchísimas caras. Es decir, yo venía aquí a la iglesia, o veía a alguien de la iglesia, o veía a alguien de mi familia, y claro, como yo era así, una enfadica y no sé qué, pues me ponía otra cara, y ya era el Josué muy amable, muy bueno, tal, amigable, el que no tenía problemas, el que no sé qué, y eso tenía mucha cara. Era un hipócrita, era un hipócrita. Y esto, en bachiller, pues como digo, llegué a mi clímax obviamente por relaciones tóxicas que tenía, amigos, que hay todavía algunos amigos mundanos que tengo todavía mucha estima, pero que ya no contacto con ellos. Y esto me hizo repetir curso en bachiller. Saqué primero de bachiller y luego en segundo de bachiller repetí 2 veces. O sea, hice en segundo de bachiller 3 años. Eso es. Y claro, ya me empecé a replantear. Decir, es que, no sé, no vivo feliz. Es que en realidad no vivo feliz porque estoy mal con mi familia, de malos rollos. Estoy todo el rato enfadado. Estoy siendo todo el rato un orgulloso, que me creo superior. Y no vivía feliz. No vivía feliz. Iba también a fiestas. Me emborrachaba, aunque me emborracho muy pocas veces, pero siempre llegaba al punto. Y obviamente, pues eso, bebía alcohol, también he llegado a fumar, pero esto me llegó a replantearme, decir, ¿esto de verdad es lo que yo quiero para mi vida? ¿Mi familia quiere esto para mí? ¿Voy a llegar con un propósito en mi vida? Y es que me di cuenta de que estaba destruyendo mi vida. La estaba destruyendo. Estaba destruyendo mi juventud. O sea, y gracias por a algunos amigos míos, a cristianos de esta iglesia y de otras, uno también es Marcos, de que me empezaron, obviamente, y también por el Espíritu Santo, hay que decirlo, que me dijeron en mi vida de que estaba haciendo muy mal, de que esa vida iba a ser así siempre, siempre. No había algo que me llenara dentro mía. No había nada. Entonces, yo veía a la gente de aquí de decir, no, yo a mi vida pasada no lo voy a... no voy a volver a ella. No, en mi vida pasada no voy a volver. No, en mi vida pasada no voy a volver. Y yo lo escuchaba muy frecuentemente. Hasta que un día, pues dije, mira, lo voy a probar. Voy a probar. A ver cómo es esto, tal. Y porque... pues eso, estaba como siempre, de malos rollos y tal. Digo, mira, voy a probar una vez, a ver qué tal. Y bueno, pues fui a mejor y me bauticé. Cuando me bauticé, después de bautizarme, me di cuenta que todavía no me había convertido. ¿Por qué? Porque tenía todavía cosas de mi vida pasada, como fiestas, alcohol. No llegaba a fumar, pero pues eso, iba a fiestas, a lo mejor me liaba con chicas en alguna ocasión y bueno, hay muchas más cosas, pero que también algún día contaré. Tampoco he matado a nadie, obviamente, pero eso, me arrepentí de todo eso, de toda la vida que estaba teniendo. O sea, es que dije en un momento, mira, tengo que empezar de nuevo. Tengo que empezar de nuevo. Y literalmente hace 1 año y poco, pues ahí fue cuando me arrepentí y dije, mira, Dios creo que me está llamando a solamente ir a Él, solamente a andar en su camino. Y eso, pues eso hice. Vivía, en ese tiempo, todos los días de mi vida echándole la culpa a Dios. Pero a partir de ese momento, en cambio, me he hecho la culpa a mí. Fijaros, hoy en día, desde ese momento que me convertí, y gracias a ir obedeciendo al Señor, y yo no pedirle cosas, y Él me las daba, gracias a que pues obedecía y oraba y le buscaba y le priorizaba, sobre todo eso, que le priorizaba. Él me ha dado tantas cosas, e incluso he visto cosas, diría, sobrenaturales en mi vida, que
igual que los ancianos y la gente que dice aquí, no voy a volver a mi vida pasada. Yo no voy a volver. Yo no voy a volver. Y para mí, Dios no es algo fuera de lo común. O sea, es algo fuera de lo común, obviamente, pero Dios es algo más cercano. Dios es algo personal. Y obviamente es mucho de lo que hoy en día están buscando eso. Intentan saciarse, intentan llenarse de algo, pero a lo mejor pueden saciarse de un determinado momento, pero luego siguen vacíos. Y vacíos, vacíos. Yo probé una vez del agua de Dios y ahora ya no tengo sed jamás. Qué bien. No, de verdad, es que al final también con nuestros testimonios, con otros testimonios que escuchéis, creo que el centro siempre es el mismo, es hallar el todo en Cristo. Mientras que fuera de Él parece que hay de todo, pero en realidad no hay nada. Y yo, si puedo sacar una reflexión de nuestros dos testimonios, es que crecer en un ambiente cristiano no te da la vida eterna, no te da la salvación. Fíjate, Josué, como contaba, antes de convertirse se bautizó. O sea, crecer en un ambiente en el que tú crees que estás recibiendo una buena enseñanza, unos buenos valores, que te estás criando en un ambiente cristiano, sano, eso no te salva. Lo que te salva es el momento en el que reconoces, sobre todo, tu pecado y lo rindes a Cristo. Porque como decía Josué y también como he contado yo antes, hay un gran cambio de pensar que Dios tiene la culpa de que tú estés vacío a cuando te das cuenta de que la culpa de que estés vacío la tienes tú, porque no vas hacia Él. Así que yo creo que esa es la conclusión que podemos sacar de estos dos testimonios. Y bueno, y animar a que si hay alguno que nos está escuchando que todavía no ha tenido un encuentro personal con Cristo, aquí tienes nuestras vidas llenas de fallos, llenas de cosas que aún el Señor sigue trabajando en nuestra vida. Eso, claro, hay que aclararlo porque nosotros no llevamos vidas perfectas. No, y la vida cristiana está llena de problemas, de situaciones difíciles, pero aquí nos tienes con todos nuestros fallos y te decimos, de verdad, encontrar a Cristo es lo mejor que puede haber en esta vida. Y mientras que el mundo busca muchas cosas que te dan una felicidad momentánea, pero una infelicidad que perdura, Cristo es al contrario. Cristo te ofrece una felicidad que dura para siempre, un gozo que dura para siempre y una paz porque sabes que tus pecados han sido perdonados. Así que estos son nuestros testimonios, ya nos conocéis un poco más, ya sabéis quiénes somos, cómo nos convertimos. Y ahora, si quieres, también podemos explicar un poco cómo nos llegamos a conocer tú y yo. Porque, claro, vosotros diréis si él es de Valdepeñas, si él es de Salamanca, en qué momento estos dos se han encontrado y en qué momento ha surgido Jóvenes con un Propósito. Así que cuéntanos un poco, Josué. A ver, eso de cómo nos conocimos, yo solo me acuerdo de la cara parguelas que teníamos cuando teníamos 14 años, sí, o por ahí. Íbamos de guapos, pero... Sí, íbamos de guapitos y ahí, como siempre, de parguelas que éramos. Ahí a ver si encontrabas alguna minita o lo que sea, ¿sabes? Nada. Pero, pues bueno, fue un día que... Bueno, nuestros padres ya habían tenido relación anteriormente de conocernos y pues eso, un día estábamos haciendo una actividad que es la campaña evangelística que llamamos... El vídeo que subimos a nuestras redes sociales, sí. Esa campaña se lleva haciendo muchos años aquí. Entonces, pues, una vez se hizo en Quintanar y como él estaba en Quintanar, pues, bueno, su familia, no solo él, no vivía solo, pero pues vinieron y pues eso. Aunque, espérate, nos conocimos en Moral. Sí, a ver, yo recuerdo, Moral, ¿no? Como he dicho antes, nos mudamos de Salamanca aquí, pero antes de mudarnos
yo recuerdo que mis padres ya tenían contacto con las iglesias de aquí y como yo en aquel tiempo no andaba muy bien, como os he dicho antes, pues dijeron, oye, pues mira, te mandamos a la campaña evangelística y bueno, a ver si conoces a jóvenes cristianos y tal, no sé qué. Yo fui un poco a regañadientes, las cosas como son, pero aquí estaba y un día... creo que coincidimos en Moral de Calatrava. Sí, es verdad. Coincidimos allí y yo vi a un chaval vestido de negro porque hacía de pecado en la obra de teatro, Es verdad. con un montón de pelo Sí, sí, con un casco. y pasó de mí olímpicamente. Olímpicamente. Doy fe. No me hizo ni caso. Todo el mundo estaba como, claro, como era el nuevo, ay, bienvenido Marcos, no sé qué, tal. ¿Y este? Ahí con los cables, ahí. Es que me estaba tomando en serio el tema del pecado. ¿Sabes? Estaba metiéndose en el papel. Claro, el papel. Pero nada, ya después sí que tuvimos tiempo de hablar y la verdad que desde el principio conectamos y fue algo Sí. hablando un poco de todo. Ya luego obviamente también cuando ambos nos convertimos pues tuvimos muchísima mejor relación porque ya no solamente compartíamos gustos, aficiones, sino que compartíamos también a Cristo, ¿no? Sí, sí. Y claro, pues eso, fuimos madurando, creciendo, íbamos intimando, espiritualmente también hablando, como digo, y pues eso, aquí estamos como jubilados, hablando de la vida. Sí, sentados, Jubilados. salimos a dar paseos, cosas Es de verdad, esas sí. muy Sí, poco sí. comunes para nuestra edad. Sí, nos ponemos ahí con sillas ahí en el patio a mirar. Ahí tan tranquilamente a mirar Sí. las estrellas. Vamos, que somos como... Ya lo he dicho delante, somos como hermanos casi. Sí. Vamos, bastante, la verdad. Y bueno, después de esto, ¿cómo surgió Jóvenes con un propósito? Porque eso es una pregunta también que alguno Sí. nos ha hecho Sí. también. ¿Y A ver, cómo aquí- surgió? Aquí déjame un poco hablar porque... Sí, mm, tiene mucho que ver. Sí. A ver, es que yo para empezar buscaba y busco todavía formas en las que hablar con mis amigos de Cristo y gente conocida también. Pero también para distraerme, en cierto sentido, de pues apartarme del mundo y aprender más de Dios y acercarme más a Él y a su palabra. Y pues eso, pues hubo una temporada en la que estaba pues pidiéndole mucho eso al Señor porque quería llevar una vida ejemplar. Entonces un día orando por la noche, en la cama estaba así mirando y orando y justo el Espíritu Santo en ese momento me puso en mi mente el hacer un canal de YouTube, primero yo solo. Y luego digo, bueno, lo puedo decir a más amigos. Pero pensé primeramente solo, para llevar una vida más ejemplar. Y eso, pues yo le pedí al Señor pues que me diera los caminos para hacerlo lo mejor posible, obviamente. Porque claro, esto iba a ser un reto. Iba a ser un proyecto grande y un reto. Porque tienes que llevar una vida muy ejemplar y tal. Entonces, pues yo le pedía eso, que el Señor me hiciera verdaderamente un hijo de Dios conforme a su corazón. Y eso es lo que yo pedía y eso es lo que yo deseaba. Entonces, pues me levanté en ese momento a planear este proyecto y tal. Y oré mucho, pues agradeciéndole al Señor por esto y le pedí eso, que me ayudara para hacerlo lo mejor posible. Entonces, ahí, después de ya pensar, dije, hombre, lo puedo abrir a más gente. Y entonces pensé en dos personas. El primero fue un amigo que es nuestro amigo que se llama Lucas. Sí, Arias Luke the Gamer. Eso es. O Arias, la reseña evangélica. Sí, la reseña evangélica. Que Es tiene verdad. ahí, Tiene ahí una página web bastante interesante. De reseñas ahí de libros cristianos y muy bien, la verdad. Si luego le queréis echar un vistazo. La dejamos. Ahí en el link. De la Dejamos web. el link. Como verdaderos youtubers. Eso es, con calidad. Entonces, pues yo se lo dije a Lucas, pero bueno, como él es mayor que nosotros y tal, pues me pidió, lo primero que le dije, sin presión, si ves que no tal, porque también está trabajando y está estudiando y bueno, la verdad es que tiene muchas cosas, pues entonces me dijo, mira, yo desde el momento pues creo que no voy a empezar porque bueno, tengo muchas cosillas y tal. Pero bueno,
pues eso, le mandamos un saludo desde aquí. Eso es. Obviamente. Porque nos consta que ve los vídeos. Sí, sí. Pero bueno, tenemos ahí algo también pendiente de hacer Sí, de algo sí. con Lucas. Algo veréis. Algo por ahí, algo por ahí. Algo veréis. Pero bueno, había una persona, obviamente, estaba claro, que estaba en mi corazón y en mi mente, y esa era Marcos. Sí o sí. O sea, no había otra persona de decir más ejemplar o tal, que había en mi vida al menos. Porque yo soy obviamente que no es un chico ejemplar. No. Es un chico ejemplar. Es un chico está de broma. Pero... No veas. Pero yo sabía que de verdad era una persona ejemplar, amable, estudiosa, humilde. Muy importante la humildad. Sí. Que se preocupaba mucho por su cosa, por su trabajo, y lo más importante también que yo veía, y por eso se lo dije, que alababa al Señor con todo su corazón. Entonces, pues eso yo se lo dije y empezamos a planear este proyecto y pues no hay mucho más. A partir de ahí, pues en enero empezamos, bueno, un poquito antes, en diciembre o por ahí ya os lo dije. Sí, empezamos a prepararlo. Sí, y en enero pues ya empezamos en enero de este año, ¿eh? Sí, vamos a hacer un año. De este año. Vamos a hacer un año, bueno, todavía nos queda, ¿eh? Todavía nos queda. Es verdad. Todavía nos queda, es verdad. Pero dentro de poquito. Así que pues nada, la verdad es que está siendo de mucha edificación y pues eso, la verdad es que gracias al Señor pues nos ayuda mucho. Sí, porque bueno, esperamos que para vosotros esté siendo de bendición, pero vamos, desde luego a nosotros, si cabe, nos ha unido más porque, claro, preparar todo esto pues requiere mucho tiempo, sobre todo de comunicación entre nosotros y comunicación entre nosotros y con el Señor. Pasar mucho tiempo en oración, mucho tiempo estudiando, así que para nosotros de verdad que está siendo también de mucha bendición poder estar al frente de este proyecto y bueno, siempre con la humildad de desear que sea el Señor el que hable y el que enseñe y que bueno, que use estos instrumentos y que pueda ser de máxima bendición. Y yo creo que con esto sí, podemos concluir el apartado. Concluir el apartadito sobre nosotros. Sí. Ya nos conocéis, Sí. sabéis cómo nos hemos conocido, cómo nos hemos convertido a Cristo y cómo surgió este proyecto de Jóvenes con un Propósito. Efectivamente. Así que vamos a pasar a hablar de otro tema. Claro, o sea, igual que somos jóvenes con un propósito, pues también Somos teníamos... también jóvenes solteros. Efectivamente. No hay que perder de vista también ese pequeñito detalle. Y bueno, como he dicho al principio, yo te animo, si nos estás escuchando, ya sea en formato podcast, haciendo tus cosas, o si estás viendo el vídeo, bueno, que sigas con nosotros, que tengas una Biblia a mano y que puedas pasar también con nosotros este rato en el que vamos a estar meditando, vamos a estar hablando sobre la soltería. Claro. Así que cuéntanos un poco, Sí, claro. introducción. Claro. Eso es lo que queríamos hacer en este podcast, aparte de que nos conozcáis y tal, pero teníamos un propósito para hablaros también sobre este podcast, sobre la soltería. Más que nada porque, bueno, en nuestro alrededor, pues, obviamente, tenemos muchos amigos que también son solteros y tal, y pues, oye, pues, quién sabe, a lo mejor, pues, le puede ser de mucha ayuda y tal. Así que, pues eso, tenemos este tema para daros y, bueno, hay que aclarar una cosa, antes que nada. Nosotros no hemos sacado todo esto por nuestra propia cuenta. O sea, hay que decir, todo esto lo hemos sacado del Señor, de su Espíritu Santo, por su ayuda, su enseñanza y de la palabra de Dios. Aunque hay que decir que en la palabra de Dios no aparece detenidamente absolutamente todo de la soltería, claro. ¿Sabes? Sí. O sea, es verdad. De lo que vamos a hablar hoy, pues eso, no aparece un versículo específico que habla de la soltería de esto, ¿sabes? Entonces, pero gracias obviamente al mismo Espíritu Santo, pues nos ha enseñado estas pautas y estas cosas en las que pues vamos a hablar en el día de hoy. Eso es. Entonces, pues vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es la soltería? Habrá algún iluminado que digo, venga, tío, ya, la soltería, ya sabemos lo que es. A lo mejor tú sí, pero un crío de 12 años, pues a lo mejor no. Pues a lo mejor no. Pues a lo mejor no, ¿sabes? Entonces, a ver, la soltería, fácil. Es una temporada donde estás soltero. O sea, ostras. ¡Guau! Increíble. Increíble. O sea, definición
O sea, es decir, que pues eso, estás conviviendo con tu familia o con tus amigos y con quien sea, pero que no tienes un compromiso de noviazgo con una persona a la que amas. Es muy diferente a estar solo, es decir, la soledad. Entonces, esto es literalmente que estás solo, o sea, no tienes a nadie. Aislado completamente. Efectivamente, no tienes a nadie, estás aislado y no tienes a nadie a tu alrededor. Nada de compañía. Efectivamente. Entonces, eso es lo que queremos hablar de hoy, de la soltería. En lo que Marcos y yo, obviamente, somos unos verdaderos expertos. Somos experimentados en la vida juvenil. Es broma, es broma. A ver si hay alguno de 25 ahora, años ¿qué nos va a decir? venir también. ¿De qué vas? No, a ver, sí que es cierto que, aunque nos veáis aquí, lo decimos de broma un poco, lo de la experiencia. Obviamente no tenemos tanta experiencia como cualquier otro más mayor que nosotros, pero sí que, bueno, creo que al margen de la experiencia, creo que también ser ayudados por el Señor para poder hablar de este tema al margen de la experiencia y también escudriñando su palabra, pues nos ha puesto la carga también de hablar de este tema. Así que, una vez que hemos explicado las diferencias que hay entre estar soltero y estar solo, la soltería y la soledad, vamos a centrarnos en la soltería, que es el tema de este podcast. Como hemos dicho antes, como bien ha dicho Josué, es una etapa en la que una persona no está comprometida en una relación sentimental, ¿vale? Noviazgo, matrimonio, etc. Quizás hoy en día la soltería ha perdido un poco de importancia, ¿no? Porque la influencia que tiene la sociedad sobre nosotros hoy en día y sobre los jóvenes es a experimentar en el campo de las relaciones sentimentales, ¿no? Tanto es así que cada vez podemos ver a nuestro alrededor jóvenes cada vez de menor edad embarcarse en relaciones muy precoces y que la gran mayoría de ocasiones pues son causantes de problemas emocionales, problemas de autoestima y sobre todo, y más importante, una falsa percepción de lo que significa realmente el compromiso de una relación. Sí. Una relación requiere compromiso y eso hoy en día se está diluyendo un poco. Todo esto, como decimos, pues ocurre porque hemos perdido un poco el punto de vista o el valor o la importancia que la soltería tiene como una etapa en nuestra vida en la que el Señor nos ha dado, nos regala para que podamos enfocarnos en otras cosas. ¿Por qué? Pues con el propósito de que si algún día llegamos a tener una relación con una persona guiada por Dios, pues estemos preparados para asumir las responsabilidades que eso conlleva. Y obviamente todo esto tiene que partir y se tiene que fundamentar, una buena soltería y sana tiene que fundamentarse en una relación íntima y muy estrecha con el Señor. Si eres cristiano, esto es indispensable, ¿cierto? Sí, o sea, algo que quiero dejar muy claro también en la soltería, ¿vale? En lo que vamos a hablar, es que esta etapa, la soltería, es la mejor etapa de un joven cristiano en esta tierra. O sea, eso está clarísimo. Y lo digo totalmente en serio, porque habrá alguno que dirá, venga, tío, es que seguro que el matrimonio o el noviazgo es mucho mejor, tío, porque... Vamos a ver, es cierto, o sea, en cierto modo, de que hay otras etapas y temporadas de nuestra vida que, oye, que son de gran bendición, que son de mucha ayuda, que son muy bonitas, que son muy bonitas, que no lo abolimos ni nada, Pero la soltería, a lo que quiero llegar es que hace que en la intimidad se vea tu espiritualidad en su máximo esplendor con el Señor. ¿Por qué? Porque en la soltería es que tienes un tiempo abismal. O sea, tienes un tiempo muy grande. Si en esta etapa no le dedicas absolutamente nada al Señor, es porque, 1, Dios no es tu prioridad. 2, no estás llevando una vida agradable, una soltería agradable a los ojos de Dios. Y 3, no eres de ejemplo como un joven cristiano. O sea, como digo, que el tiempo que puedes pasar con Dios es abismal. O sea, puede ser y es abismal. Cosa que no puedes hacer, por ejemplo, en el noviazgo o en el matrimonio. ¿Por qué? Porque aunque se puede lograr excepcionalmente hablando en ciertas ocasiones.
Pero digo que no lo puedes lograr porque, claro, tienes que estar pendiente De de tu otras pareja, responsabilidades. de tu pareja, de los problemas también de otra persona, el trabajo, estudios, etcétera, y desembocando también a una familia. Sin embargo, Dios, como bien ha dicho Marco, nos llama a tener una intimidad en nuestra soltería, en nuestra vida juvenil. ¿Cuál es la etapa donde podemos ofrecer esto en su máximo esplendor? En la soltería. Entonces, un fallo que tenemos de esta sociedad, aunque parece que me vaya el tema, no me he ido, que se nos ha metido en la cabeza es que cuando se busca pareja, lo primero se ve obviamente el físico y no el interior de esa persona, la espiritualidad de esa persona. Los solteros debemos de enamorarnos primero, hay que dejar esto claro, desde el interior y después desde el exterior. Por eso digo, es tan importante la soltería que puede ser de mucho ejemplo y de enamoramiento hacia otra persona por tu estrecha relación con Dios. Como bien ha dicho Marcos, tenemos que tener intimidad con Dios en nuestra soltería, estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, hablando con Él. Tienes que pasar muchísimo tiempo con el Señor en tu soltería, porque de eso es lo que tenemos que enamorarnos, de la estrecha relación que tenemos con Dios. O sea, tu intimidad en la soltería es tan sumamente importante que puede determinar muchísimas cosas en tu noviazgo y matrimonio en un futuro. O sea, como tu comportamiento, tus cosas, el resto de tu vida, el resto de tu vida. Sí, obviamente, te edificas, sí, obviamente, te construyes, si estrechas una relación íntima con Dios. Así que... Perdona, un sí, momento. es verdad. El pasaje bíblico es importante. Quiero concluir un poquito, más o menos como resumen, que no lo decimos obviamente nosotros, no lo hemos sacado por nuestras propias conclusiones. El Salmo 1 dice, del 1 al 3, voy a leer. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni recorre el camino de los pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es como un árbol plantado junto al arroyo que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Tú no puedes leer la Biblia y estudiar la Biblia y tener una estrecha relación con Dios si lees la Biblia 10 minutos al día, si oras 1 minuto al día. No puedes. No vas a tener una estrecha relación con Dios. Sí, yo creo que ese es un poco el resumen. El primer consejo que os damos a todos los jóvenes que como nosotros estáis solteros es que inviertas en una relación estrecha con Dios. ¿Esto en qué se traduce? Como bien ha dicho Josué, un tiempo de devocional diario en el que pueda haber lectura de la Biblia. Como bien dice, tienes que acostumbrarte y tener el hábito de leer la palabra de Dios, el hábito de hablar con Él, de confesarle tus pecados, de confesarle todas aquellas cosas que haces mal en un día y pedirle perdón por ellas. También incluye el estudio de la palabra de Dios, ya sea en un grupo de estudio, en un discipulado personal. Los métodos es un poco indiferente. Lo importante es que puedas desarrollar tus capacidades para interpretar lo que la palabra de Dios dice y puedas aplicarlo en tu vida. Ese es un poco el mensaje. Tener intimidad con Dios, si tu vida está basada en eso, estarás rendido a su voluntad. Estarás confiando en que sus planes para tu vida son mejores que los nuestros. Sus planes son mucho más altos y son muchísimo mejores para nosotros. También estarás enfocado en agradarle, en servirle, en desarrollarte como creyente en tu iglesia y, sobre todo, en servirle mientras sirves a los demás.
Ese es un poco el resumen, la base y el fundamento de una soltería sana. Tener una estrecha e íntima relación con Dios. Bueno, hemos hecho un corte para poder grabarla, o sea, guardar para que la todo esté grabación. bien, Sí, para que todo para esté bien. guardar la grabación. Entonces, estrecha relación con Dios e íntima. Entonces, el siguiente tema que se abre es ¿qué puedo hacer entonces mientras estoy soltero? Bueno, muy fácil. Muy fácil, pero muy difícil. Muy fácil, pero difícil. Muy fácil de saber, pero la teoría, pero muy difícil de hacerlo. Rendir tu vida a Dios. Rendir tu vida a Dios como si fuera el último día de tu vida. Es decir, cada día de tu vida tienes que vivirla como si fuera el último. Es importante entender esto. Y también, obviamente, como otras cosas, que también son las amistades, pero que todo... Yo me quiero centrar un poco más en la intimidad con Dios, digo. Que también son buenas, obviamente, las amistades cristianas. Y muchas veces no somos conscientes de esto, pero Dios nos llama a rendir una vida entera a Él. O sea, cada día de nuestra vida como si fuera el último. Y no lo digo yo. Dice Jesús a sus discípulos en Marcos 13, el versículo 35, dice: velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que os digo a vosotros, se lo digo a todos: velad. Es decir, vela por tu vida. Permanece despierto. Estudia. Esto quiere decir eso. Estudiar, leer. Tienes que buscar los caminos de Dios. Hablar con Dios. ¿Cómo? Es que no tengo tiempo. Es que... Mentira. Mentira cochina. O sea, tú tienes más tiempo de lo que crees. O sea, pero muchísimo más tiempo para leer la Biblia, para estudiarla, para hablar con Dios. ¿Cuándo? Es que no sé de dónde... Mira, te levantas por la mañana y ya nada más levantarte por la mañana, horas. O lees un poquito de la Biblia. Entonces, puedes hacerlo por la mañana al despertarte, antes de comer, antes de irte a echarte la siesta, antes de estudiar tus carreras, tus metas, tus estudios, cuando te aburres, cuando estás esperando a alguien, cuando vas en el bus, cuando vas andando. O sea, tienes mucho más tiempo de lo que crees. Y esto es algo que también nosotros hemos caído también en esa mentira. En esa mentira. Bueno, no es en esa mentira. Bueno, también es una mentira, pero es algo que nos decimos a nosotros mismos para decir, es que en verdad no quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Y eso es una realidad. Pero qué pena, ¿eh? Sí, en realidad sí. Porque hay veces que pensamos que bueno, que dedicándole un poquito es suficiente y no es suficiente. Así que un poco a lo que estamos hablando. Después de tener claro que la intimidad con Dios es tan vital, tan importante, cosas que puedes hacer mientras estás soltero, mientras no tienes pareja, mientras vives con tus padres, mientras estás en la iglesia sirviendo. Lo primero y lo más importante, no perder el tiempo. Como dice Josué. Porque como jóvenes que somos, sabemos que hoy en día tenemos a nuestro alcance todas las distracciones que nos podamos imaginar. Y muchas veces enfocarnos y concentrarnos en lo que tenemos que hacer puede ser un reto y una verdadera lucha. Dado que hoy en día redes sociales, amistades, a veces un poco tóxicas, un montón de cosas que puede haber a nuestro alrededor que nos distraigan, que nos quiten tiempo. Por esto, enfócate, por ejemplo, en tus estudios. Enfócate en agradar a Dios, esforzándote, siendo responsable con tus estudios, sea en el instituto, sea en la universidad, etcétera, ¿no? Concéntrate también, por ejemplo, en tu servicio en la iglesia, buscando orientación de un responsable, de un pastor, de un anciano. Busca una labor en la iglesia que puedas hacer y en la que puedas invertir tu tiempo para no perderlo en otras cosas, ¿no? Y de esta manera también podrás descubrir tus dones espirituales. Y hay que decirlo, no te afanes, no te estreses. Hay veces que el primer servicio y el más básico que podemos hacer en la iglesia
es saludar a los hermanos, Sí. hablar con ellos e interesarnos por cómo están. Que es muy importante, también. Es muy importante. Es muy importante. O, por ejemplo, colaborar en los repartos de folletos, en evangelismo. Es bueno que los jóvenes también participen en el evangelismo. También puedes servir al Señor en el ministerio de niños, etcétera, etcétera, etcétera. No pierdas tu tiempo, inviértelo en servir al Señor. ¿Qué más cosas puedes hacer mientras estás soltero? Pues mira, te doy algunas ideas. Servir a tu familia. Aprendiendo a ser responsable. Aprendiendo a ser, como dice la palabra de Dios, fiel en lo poco. Para que aprendas cómo funciona un hogar y puedas tener esa referencia para el futuro. Intenta también centrarte en cultivar amistades sanas, espirituales, que te puedan aportar, que te puedan ayudar a crecer y con las que puedas compartir también lo más importante que tenemos los creyentes, que es la vida cristiana, que es Cristo, ¿no? Otro tema del que quizás a veces se habla muy poco, pero que también es importante que puedas hacer mientras eres soltero, que aprendas a administrar tu economía. Yo entiendo que si eres muy, muy, muy joven, pues quizás no tengas una economía pues tan poderosa, pero lo importante es que puedas aprender pequeños principios como, por ejemplo, ser agradecido a Dios por lo que te da, que ofrendes para su obra, que aprendas a administrar tu dinero para que puedas ser responsable con tus ahorros, sean muchos, sean pocos, lo que sea, pero que, por ejemplo, aprendas a apartar de tu economía la codicia, la avaricia, los caprichos, las cosas que es gastar dinero tontamente. Ese tipo de cosas te va a ayudar a manejarte una vez que seas independiente, que formes una familia, etc. Entonces, estas son algunas cosas, son ejemplos, ¿no?, que tenemos de cosas para que puedas ver que la soltería no es una etapa en la que tenemos que estar desesperados buscando pareja. Hay otras muchas cosas importantes y útiles que se pueden hacer para agradar a Dios. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque, como ha dicho Josué antes, tienes que recordar que la adolescencia y la juventud son los años de nuestra vida más valiosos que podemos invertir en el reino de Dios. ¿Por qué? Tenemos más tiempo, tenemos más energía, tenemos menos responsabilidades. Así que, nuestro consejo: no dudes en servir al Señor mientras estás soltero. Y sobre todo, evita las distracciones que este mundo tiene para ti. Porque hay muchas. Hay muchas. Y además, es que me parece muy interesante eso porque, aparte de las distracciones, que nos quitan el tiempo. Porque yo creo que también el problema es el tiempo de una manera y otra. No porque no tengamos, porque tenemos. Pero mediante las distracciones hacen que no tengamos. Y como digo, como decimos, es una pena. Porque si no tienes pasión por Cristo en tu soltería y no le dedicas tiempo, o sea, es porque algo o alguien no te motiva a hacerlo. Es decir, lo que me quiero referir es decir, puede ser que creas consciente o inconscientemente de que Dios no es importante para tu vida. Es decir, no la quieres buscar. Esto es así. Puede que te duela, y lo siento por decirlo, pero si no tienes pasión por Cristo en tu soltería, no le buscas. Le buscas 10 minutos o horas, a lo mejor. Incluso puedes orar, yo qué sé, muchas veces, pero muy poco, que también está bien orar muchas veces, pero si no tienes pasión por el Señor, por aprender más de Él, es porque crees que Dios no ha hecho nada por ti. A mí me da eso, o sea, a mí me da de que esas personas, o sea, como que Dios no ha hecho nada por ellos y que Dios no se merece nada de ti. O sea, si esto es así y no es importante Dios para ti. Para mí sí lo es, pero ¿y para ti? Dios es importante para ti. ¿Es lo suficientemente importante para tu vida? Si es así, por favor, búscale porque lo hallarás en su palabra y en tu vida. Otro tema, por ejemplo, también que podemos hablar en la soltería: no dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Esa es buena. Hemos hablado de que es tener intimidad con Dios, que es el fundamento.
hemos hablado de cosas que se pueden hacer mientras estás soltero. Lo importante que es rendirle tu vida a Cristo y servirle en este tiempo. Y ahora viene hablar de los sentimientos. Porque yo entiendo que mientras estás soltero, a nosotros nos pasa, seguramente pues podremos vivir situaciones en las que te atraerá una persona, incluso puede que hasta te enamores de esa persona Y de muy joven, desde muy joven. Y todo eso te lleva a tomar decisiones basadas en tus sentimientos. Ahora bien, la pregunta que yo traigo, ¿realmente crees que te puedes fiar de tus sentimientos? La respuesta, no. No, imposible. Y no lo digo yo, ni lo dice Josué, lo dice la Biblia, Sí. la palabra de Dios, en Jeremías 17:9. Lo puedes buscar si quieres, dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, como puedes ver, la palabra de Dios nos enseña que no podemos fiarnos de nuestros sentimientos porque proceden de un corazón que es engañoso. Y es, de hecho, muy interesante que la palabra de Dios utilice esta palabra, engaño, engañoso. Porque si pensamos bien, el engaño hace referencia a algo que parece una cosa, pero que luego es otra, ¿no? En este caso, por ejemplo, imagínate, voy a poner un ejemplo, no es real. Josué, por ejemplo, conoce a una chica Gloria a Dios. que le atrae Oh, gloria a Dios. y piensa que lo que siente por ella es 100% real, Uy. que lo siente muy fuerte, pero a lo mejor se está dejando llevar por sus sentimientos y se está engañando a sí mismo. Entonces ya no. ¿Cuál es lo que quiero decir? Que muchas veces nos dejamos llevar por aquello que sentimos, por las emociones del momento y cometemos muchos errores. Por ejemplo, nos fijamos en las personas quizás solo por su físico, por su apariencia, por lo que parece. A lo mejor nos fijamos en las personas porque nos prestan atención, nos escuchan, nos hacen sentir bien. Pero ahí debemos tener cuidado porque quizás te estás dejando llevar por tus sentimientos y te estás enamorando de una persona que no es creyente, a lo mejor. Te estás enamorando de una persona que no sirve a Cristo, siendo tú creyente. Y en cuanto a esto, te tengo que decir que la Biblia es muy clara. En 2 de Corintios 6:14, el Señor dice, bueno, lo dice por medio de Pablo, pero dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y la luz con las tinieblas. Es decir, yo no te voy a negar, porque no lo voy a negar, eso es así. Si estamos aquí hablando en primera persona es porque tenemos muchos de estos consejos que os estamos dando, nos los aplicamos a nuestra vida. Yo no te voy a negar que he cometido muchos errores por creer lo que me decía el corazón. Esto que vemos en las películas, que vemos ahí en las frases, en los posts de Instagram de escucha tu corazón, sigue tu corazón, ten el valor de seguirlo, es mentira. Y muchos de estos errores que hemos cometido me han ayudado a poder identificar algunas de las mentiras, de los engaños del corazón. Por ejemplo, si lo que tu corazón te dice va en contra de la palabra de Dios, apártate, corre. Si lo que te dice el corazón no acepta el consejo de tu familia, no acepta el consejo de tus líderes espirituales, de tus pastores, de tus amigos, apártate. Si lo que te dice el corazón va en contra de la vida que Dios quiere que tú vivas, tienes que apartarte. Quizás sea un poco duro, pero créeme, es mejor confiar en Dios que en nosotros mismos. Porque Él nos ama y nos conoce mejor de lo que nos imaginamos. Y entonces tú dirás, vale, ¿y qué hago para no dejarme llevar por mis sentimientos? Marcos, Josué, ¿cómo lo hago? Y la respuesta es muy fácil. Ríndelos a Cristo. Es decir, trae a Él en oración todas aquellas emociones, todos aquellos sentimientos que te distraen, que te despistan, que no sabes realmente por dónde te llevan, para que el Señor te muestre su camino, su único y verdadero camino. Y esto es importante porque el Señor quizás no te va a hablar desde el cielo y te va a decir palabras audibles, pero te va a hablar por medio de su palabra. Te va a hablar por medio de tu familia, Sí. te va a hablar por medio de tus líderes, de tus amigos, de tus pastores. El Señor te va a hablar para que
puedas centrarte en su verdad y puedas huir de las aventuras que nos ofrece el corazón. La verdad es que es un tema muy importante de tenerlo en cuenta. Y, a ver, aunque ya lo hemos dicho un poquito y meditado anteriormente en algún podcast o en alguna entrevista, pero esto es una realidad. O sea, no podemos guiarnos por nuestro corazón. Y casualmente, no es casualidad, es causalidad, que yo también he puesto este versículo en mis apuntes, pero lo voy a leer en otra versión, porque dice: nada hay, o sea, nada hay tan engañoso como el corazón. Punto. No tiene remedio. Punto. Y añade: ¿quién puede comprenderlo? Fíjate. O sea, es que nadie puede comprenderlo. Los sentimientos, como decimos, nacen del corazón. Y ahí también, en la Biblia, está repleto también de historias así, ¿no? De que gente, incluso en Génesis, en el principio, gente que se guía por su corazón, ¿no? Por sus sentimientos. Pero, si nosotros vemos... Voy a poner un ejemplo. Si nosotros vemos una persona con un físico espectacular, que es súper guapa, con ojos azules, gafitas, bueno, con barba recortadita como Marcos, o una mujer maquillada, o que viste muy bien, que se hace las uñas, que se hace no sé qué, no sé cuántos, pero que no tiene a Dios en su vida, que tú sabes que no tiene al Señor en su vida, que no lo ama. Las deseamos. Esas personas las deseamos para nuestra vida. Pero, ¿qué hay de aquellas personas que a lo mejor no tienen muy buen físico? Que a lo mejor no tienen los ojos azules, que no son rubias, o que esas chicas que no se maquillen, o que tengan esos chicos 4 pelos en la barbilla como tengo yo, pero que rindan su vida entera con un corazón agradecido y arrepentido al Señor. ¿Las deseamos? ¿Deseamos esas personas? Muchas veces no. Nuestros sentimientos nos engañan, nos hacen creer que efectivamente lo que parece bonito es lo correcto. Claro, pero ¿por qué? Por los sentimientos y por la sociedad, porque nos afecta mucho. La sociedad es algo que afecta, como digo, a todos, y los sentimientos sobre todo también. Pero lo que más ha radicalizado en nosotros es el amor, el enamoramiento y la codicia. Qué codiciosos somos, tío. Qué codiciosos somos. O sea, dime tú, una semana... Bueno, primero dime un día en el que no codicies. Ya sea una mujer, un chico o algo que puede ser, no aparte de eso. Pero todas las semanas, lo voy a decir por todas las semanas porque no todos los días, a lo mejor hay alguno que no, pero ese tío es increíble. Pero esa persona es increíble. Pero todas las semanas codiciamos en nuestro interior. Sí. ¿Sí o sí? ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por nuestro corazón, por la sociedad. Entonces, ¿cómo puedo hacer para quitarme de esto? Que eso es lo que hemos dicho. Rinde tu vida ante Dios. O sea, lo primero también, aparte de rendirlo, pídelo al Señor. Pídele al Señor y dile: oye, Señor, estoy viendo esto en mi vida. Por favor, te pido que tú me guíes y que quites las corrientes de la sociedad que tengo en mi cabeza y en mi corazón. Y, obviamente, pídele al Señor que también destruya esos caminos. Es muy importante. Y también, como ha dicho Marcos, que eso también lo queremos volver a remarcar, es, segundo, busca consejo. Busca consejo, pero no de cualquier persona. De personas espiritualmente maduras hablando. Espiritualmente, o sea, maduras espiritualmente hablando. Perdón, lo he dicho al revés. Para que te aconsejen de esto, de los sentimientos y tal, porque ellas conocerán mucho más. También, a lo mejor si no entiendes ciertas cosas de la Biblia, que a lo mejor pues eso, que a lo mejor no dicen detenidamente, pero que te pueden decir tus pastores, tus amigos, tu familia, tus padres. Tus padres tienen muchísima madurez. La mayoría. A lo mejor se acaban de convertir hace poco, pero
Pero lo que queremos llegar es que si en tu soltería te dejas llevar por tus sentimientos, por tu corazón, aparte de que pueda afectar seguramente a tu noviazgo y matrimonio, te va a destruir. Te va a destruir tu vida. Porque vas a tener muchas secuelas. Muchas. Entonces, ¿cuál es el camino? Mira, Juan 14:6 dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya está. Guíate por los caminos del Señor. No hay nada más. Él es el único, Jesús es el único que puede guiarte y que puede cambiar, como dice el Salmo 30:11, tu lamento en baile. No hay nada más. Es guiarte por Él. Sí, y esto va muy relacionado, muy estrechamente relacionado con el siguiente apartado dentro de la soltería, que al final, como digo, va muy ligado con los sentimientos, ¿eh? La importancia de tener dominio propio. Aquí es cuando ya... Aquí, este ya es el clímax del podcast. Aquí sí que viene el prime. Sí, aquí... esto es otro nivel ya. Hemos hablado de todos estos aspectos que tienen que ver con la soltería y, por ejemplo, lo hemos cimentado, como he dicho antes, en una relación estrecha con Dios. Hemos hablado también de cosas, consejos que se pueden hacer y se pueden seguir mientras estás soltero. Y ahora, por último, hemos hablado de los sentimientos, de lo peligrosos que son, de lo peligroso que es guiarnos por ellos. Y claro, ahora vamos a hablar del dominio propio. Claro, que es muy importante también tener esto. Esto es, como decimos, el clímax. O sea, esto es lo más importante, aparte de lo que ya hemos hablado, ¿eh? Pero lo primero, tener en cuenta que el dominio propio, que también habrá algún iluminado que diga, pero el dominio propio es autodominarse a nosotros mismos. Es decir, tener control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Segunda de Timoteo 4:7 dice, lo puede buscar, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, es algo que Dios nos ha dado para autocontrolarnos a nosotros mismos. De la codicia, de la inmoralidad sexual y de muchísimas otras cosas, de la impaciencia, de la templanza, de todo. Y además, incluso el mismo apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, que esta sí lo quiero leer, el capítulo 5, dice: pero los que son de Cristo han crucificado, es decir, los que son de Cristo, los que han creído en Cristo, los que siguen su camino, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, básicamente lo que quiere decir aquí Pablo es que si realmente estamos siguiendo los caminos del Señor, ya hemos crucificado juntamente con Cristo en la cruz todas nuestras pasiones, todos nuestros deseos. O sea, ¿por qué? Porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en nosotros. Efectivamente, Filipenses. Esto es muy importante. O sea, y fijaros, lo quiero enfocar un poco más en dominio propio al matrimonio. No somos experimentados en eso. Pero fijaros, el matrimonio es un reflejo de nuestra unión con Cristo. Es decir, que si permanecemos solteros, tu relación con Dios sería como tu matrimonio. Es decir, esto lo cambia todo. ¿Por qué? O sea, no lo digo yo. Lo dice también, además, una persona inspirada por Dios en Apocalipsis 19:7, que dice que Jesús vendrá de nuevo con su esposa. Es decir, y dice en varios pasajes que su esposa en este caso es la iglesia. Pero si Jesús es nuestra pareja, podemos tener claramente un matrimonio cristiano, obviamente en este mundo, entre un hombre y una mujer, hay que decirlo.
Pero nunca olvidándonos de que Cristo es nuestro primer amor. De que Cristo es nuestra pareja fiel que nunca nos falla. Y que debemos de autocontrolarnos a nosotros mismos para no fallarle a Él. Para no prostituirnos, en cierto modo, en el sentido de ser infiel a nuestra pareja con el mundo u otras cosas u otras parejas. Como digo, aquí es cuando te doy mi consejo. Mira, debes de tener dominio propio para que Cristo se merezca lo mejor de ti hacia Él. O sea, si no tienes dominio propio, vas a fallar, obviamente. Está claro. O sea, vas a fallar a Cristo, vas a fallar a tu pareja priorizando a otra que no es Él. O sea, vas a serle infiel a aquella persona que lo ha dado todo por ti. Que lo ha dado absolutamente todo por ti. Pues sé como Cristo, sé como tu pareja. Sé como Jesús. No le falles. Pídele, órale, llórale, abrázale, háblale, escúchale. Dile que solo con Él quieres estar y no con nadie más. Y recuerda que eres un soltero casado. Importante. Estás soltero aquí en el mundo, pero casado con Cristo. Ahí está. Sí, es importante tenerlo en cuenta porque no estamos libres de ser tentados por el enemigo. Y la soltería es una etapa en la que es importante que el Señor nos guíe para poder tener dominio propio sobre nuestros impulsos, por ejemplo, en este caso, sexuales. O sea, hoy en día, si echamos un vistazo a nuestro alrededor, la pureza es un concepto que en muchas ocasiones suena antiguo, suena desfasado, pero es bueno entender la importancia que tiene mantenernos puros para el día en que podamos compartir nuestra vida con otra persona. Aunque, por ejemplo, el mundo nos diga que no tiene nada de malo conocernos, poder experimentar el amor libremente con quien nosotros queramos, eso no es así. Eso es una mentira del mundo. La Biblia es muy clara en este apartado y nos dice que cataloga la fornicación como pecado. Que para el que no sepa qué es la fornicación, que puede sonar ahí un palabra o qué tal, la fornicación es tener relaciones sexuales antes de casarte. ¿Y por qué es importante el dominio propio en este caso en los impulsos sexuales? Porque para Dios el sexo no es un impulso primitivo, animal, de complacer egoístamente nuestras necesidades, nuestros deseos. No es los anuncios de televisión ni las películas, no es eso. No es una cuestión de egoísmo, de decir, necesito desahogarme. Dios no ha creado el sexo para eso. Él lo creó para que fuera disfrutado en el ámbito del matrimonio, con amor y con respeto. Así que cuando decidimos compartir nuestro cuerpo con otra persona fuera del matrimonio, nos estamos faltando el respeto a nosotros. Nos estamos infravalorando, nos estamos rebajando a pensar que nuestro cuerpo puede ser tomado por cualquiera y nuestra intimidad puede ser tomada por cualquiera. Pero también le estamos fallando a Dios, porque somos creación suya. No podemos olvidar, para los cristianos, que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Es muy importante. Por ejemplo, otro problema que puede sernos de tentación en el día de hoy, la pornografía, por ejemplo. Hoy en día, que es accesible por todo el mundo, desde cualquier parte, en nuestros móviles, desde cualquier sitio. Pero, ¿qué es lo que busca la pornografía? ¿Para qué está la pornografía? Lo que nos ofrece es satisfacer nuestros deseos egoístas, sucios. Así que tenemos que luchar contra ella diariamente. Porque obviamente a Dios no le agrada que nuestra mente, en vez de estar llena de su palabra y de sus caminos, esté llena de pensamientos sucios, de imágenes sucias, imágenes que simplemente pervierten y trastornan lo que significa realmente tener una relación de intimidad con una persona en el matrimonio.
Así que, como bien ha dicho Josué, el dominio propio es algo que debemos poner en práctica diariamente. Diariamente. No sirve con que hoy lo hayas hecho y mañana te tomas vacaciones. No sirve. Diariamente. Y es algo que se fortalece cuanto más tiempo pasamos en comunión con Dios. Cuanto más cerca estamos de su palabra y de sus propósitos. Y como puedes ver, si has llegado hasta aquí, que al final todo es un círculo. Es todo un círculo. De la relación con Dios parte todo. De una intimidad con Dios parte que tú quieras diariamente luchar, como bien ha dicho José, para serle fiel a tu pareja que es Cristo. Para serle fiel, para no fallarle, para no caer en las tentaciones de este mundo. Así que confiemos en Él, porque Él tiene lo mejor para nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Él nos va a ofrecer lo mejor. Y si seguimos su camino, vamos a ser muchísimo más felices. Sí, como dice otra vez el Salmo 30:11, que Jesús puede cambiar tu lamento en baile y ceñirte y vestirte, es decir, ceñirte, vestirte con alegría. Puedes ser realmente feliz en Él. Con alegría. Obviamente no va a ser todo camino de rosas, como decimos. No va a ser de todo ahí fácil y no sé qué. La vida de un cristiano es muy dura, muy dura. Y nosotros llevamos poco tiempo, pero es muy dura. Muy dura. Y quizás llegará el día en el que caigas y un día en el que falles y digas, me siento sucio, llévalo a Cristo, pídele perdón y esfuérzate porque no se vuelva a repetir. Esfuérzate diariamente, pero no por tus propias fuerzas, sino por agradar a Dios, por serle fiel a Él. Y este es un poco el general, ¿no?, de este tema de la soltería que hemos querido tratar en este podcast. Esperamos de verdad que haya sido de ayuda, que haya sido de edificación para todos aquellos solteros como nosotros. Y Expertos. Y bueno, vamos a pasar a un apartado que, como dijimos en alguna historia en Instagram, vamos a responder preguntas. Las preguntas que nos habéis dejado algunos de nuestros seguidores y las tengo aquí. He hecho capturas. Bueno, hay que decir que las preguntas... hay algunos que habéis puesto 2 preguntas. Entonces, hemos cogido la primera, vamos. Para que no se alargue demasiado. Para que no se alargue demasiado porque, bueno, tenemos preguntas y hay que, obviamente, explicarlas. Entonces... Bueno, vamos con la primera, que nos la hace Keila_Santana_93, que nos dice: ¿qué pasa si ya no siento a Dios? O sea... Empezamos bien, porque eso es lo que hemos hablado, de nuestros sentimientos. Obviamente, pues, como hemos dicho, no debemos de guiarnos por nuestro corazón, por nuestros sentimientos. Hay mucha gente que por el hecho de no sentir a Dios, pues, o de sentirlo, cree que Dios está o no está de su parte. Si no siento a Dios, no está de mi parte. O sea, y si siento a Dios, pues Dios está de mi parte. Es que tener a Dios no es un sentimiento. O sea, es que tener a Dios es porque nosotros tenemos fe de que Dios está ahí. O sea, es que para eso vino Cristo. Para que nosotros tengamos fe, no sentimientos. Porque Dios no es así. O sea, Dios no se nos revela para sentirnos lo mejor y no sé qué con nuestros sentimientos y nuestras emociones. No, es que nos guiamos por la fe. Es la fe la que nos mueve. Sí, yo lo que diría es eso, seguir a Jesús en general no depende de los sentimientos de cada uno, depende de la fe, como bien ha dicho Josué. Si somos hijos de Dios es porque hemos creído por medio de la fe que Él es nuestro único Salvador. Ahora, los sentimientos, como digo, son algo más subjetivos y lo hemos dicho anteriormente, y no debemos olvidarnos que provienen de un corazón pecador y engañoso. Así que sentir a Dios o no sentirlo no es tan importante como creer en Él o no creer en Él. Creo que sería un poco
poco el punto. Sí. Si tú crees en Dios, si tú tienes la fe y la certeza de que Él existe, de que Él es real y de que te ha salvado y de que te ha perdonado, eso vale más que cualquier sentimiento o cualquier emoción humana que puedas sentir. Eso es. Siguiente pregunta. Nos la hace Sam_Solgar, nuestro amigo Samuel. Si nos estás viendo, rapero cristiano. Rapero cristiano. Que lo podéis también escuchar. Hombre, un saludo, Samu. Que nos dice: ¿cómo surgió la idea del podcast y qué libro recomendarías a la gente que empieza a estudiar la Biblia? Bueno, pone B, me entiendo que es Biblia, porque no cabe más. Bueno, pues lo de cómo surgió el podcast, puedes volver hacia atrás y lo escuchas. Pero lo escuchas entero, el podcast. Efectivamente. Y luego, ¿qué libro recomendarías a la gente que empieza a estudiar la Biblia? Bueno, si te refieres a un libro de la Biblia, eso iba a decir. Pues los evangelios, yo creo que esa respuesta... Sí, los evangelios. Los evangelios, si quieres en concreto, porque yo recuerdo con el que yo empecé, fue Juan. El evangelio de Juan es un poco más corto, es un poco más sencillo en cuanto al lenguaje, pero los evangelios, la vida de Jesús, la vida de Jesús, las biografías de Jesús son las que yo te recomendaría para que empieces a estudiar la Biblia. Y ya si lo que te refieres es a un libro de literatura cristiana, pues mira, yo te puedo recomendar uno que cuando yo me convertí me ayudó mucho, que se llama Sed Santos, de William MacDonald. ¿Y por qué me ayudó mucho este libro? Porque trata el proceso de la santificación de un creyente de una forma muy sencilla, muy práctica y centrado en cosas de nuestro día a día, en cosas muy cotidianas. Así que si quieres empezar a estudiar la palabra de Dios y quieres empezar a ver lo que el Señor tiene, lo que el Señor te dice a ti, que eres hijo suyo, pues ese libro, mi recomendación personal. ¿La tuya? A ver, mi recomendación... A ver, yo te tengo en verdad dos. Yo te recomendaría más, si estás dudando también, a lo mejor, de si seguir o no seguir a Cristo o lo que sea, y por eso quieres empezar a estudiar la Biblia, yo te recomendaría No desperdicies tu vida, de John Piper. John Piper. Pero si a lo mejor, pues eso, pues llevas todo, sabes de Jesús y tal, y estabas en la iglesia o lo que sea, te recomiendo el libro que se llama, que también es muy bueno y que también tiene actividades, en plan preguntas y que puedes y tal, Un joven conforme al corazón de Dios, de Jim George. Es buenísimo. O sea que te recomendaría ese dos. La siguiente pregunta que nos ha pedido que sea anónima, por favor. Así que la pregunta dice: ¿cómo sé que soy salvo? Uf. Picante. Empieza, Marcos. Bueno, a ver, yo lo que te podría decir aquí es que creer en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador es una decisión que hace que tu vida cambie, que pegue un giro radical. Entonces, quizás una de las mejores formas de saber si eres salvo es analizar tu vida y ver si realmente tu vida es igual que como era antes. Si es así, quizás lo que debes de plantearte es que no te has rendido a Cristo por completo. Pero si tú observas tu vida y dices: es que mi vida realmente no tiene nada que ver con lo que era. Antes hacía esto y ahora son cosas que ni quiero acordarme. Pues entonces ahí tienes una prueba de que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, de que el Espíritu Santo te mueve, te redarguye, que hay cambio, que el Señor ha obrado en tu vida. Entonces, para resumir un poco, el Señor cuando tú te conviertes a Él y rindes tu vida, cambia tu vida para siempre. No puedes volver a ser la misma persona que eras antes. Y estos cambios pues se manifiestan en tu carácter, en tu comportamiento, etc. Si tú ves que tu vida sigue igual, quizás debas replantearte rendirte a Cristo. Yo te lo voy a resumir, lo que ha dicho Marcos, en una frase. Un muerto no puede volver a vivir. Mejor explicado imposible. Sí, o sea, dice la palabra del Señor que por los méritos de Cristo. Es decir, soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros mismos.
pues es un don, es un regalo de parte de Dios para ti y para mí. O sea, Pablo lo que anunció muy bien a los romanos en su carta, en el capítulo 6, es que él decía, muertos al pecado y vivos para Cristo. O sea, solamente tienes que ir a Cristo. Tienes que morir a tu vida pasada, morir a los pecados, a morir al mundo y al pecado. ¿Por qué? Porque si tú de verdad eres cristiano, recuerda que has sido crucificado juntamente con Cristo. Muerto, es decir, crucificado, muerto al pecado y al mundo. Sepultado juntamente con Cristo y resucitado juntamente con Cristo. O sea, donde hemos sido, como dice, resucitados, volver a la vida, juntamente con Cristo. Adquiriendo una nueva vida, es una nueva criatura eterna en Él. O sea, como dice Marcos, lo que quiero decir es que tiene que haber un cambio en tu vida. Si no hay un cambio en tu vida y tu vida sigue siendo igual, pero igual que yo era, pues, después de que me bauticé, pues mejoré ciertas cosas de mi vida y a lo mejor, pues eso, priorizaba un poquito más al Señor y tal, pero seguía haciendo cosas que no estaban bien, que yo sabía que no estaba bien y que no me favorecían. Pues Dios te llama a que tienes que rendir toda tu vida a Cristo, toda tu vida. Eso significa radicalizar tu vida. Radicalizar tu vida entera. Básicamente. Esa es una conclusión que no quiere decir que los que son creyentes no fallan. Claro, eso es lo que decimos. No quiere decir eso, pero quiere decir que hay un cambio en ti que te hace arrepentirte de eso que has hecho mal y te hace decir, Señor, perdóname y no quiero volver a repetir. Siguiente pregunta, nos la hace Elías González B, que dice, no es una pregunta. Entonces, es una pregunta que no es una pregunta. Dice, es más bien que me gustaría que tratéis el tema del servicio a Dios. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo para ti también, Elías. Bueno, lo hemos dicho anteriormente. Lo hemos dicho anteriormente. El servicio a Dios, de verdad, es un tema muy interesante. Y el servicio a Dios es lo que debe caracterizar la vida de un hijo suyo, de un cristiano, ¿no? Sí que es cierto que hay muchas formas de servir al Señor dentro de la iglesia, fuera de ella. Se podría hablar incluso de misiones, pero no obstante, lo tendremos en cuenta de verdad para hacer programas, para poder hablarlo en esta nueva temporada. Porque es un tema de verdad bastante interesante. Hemos dado antes algunas pautas, algunas cosas que se pueden hacer, quizás un poco más centrado a la soltería, ¿no? Pero independientemente de eso, servir al Señor es algo a lo que estamos llamados todos los que somos hijos suyos. Independientemente de la edad, independientemente de la responsabilidad, de las ocupaciones, es algo que tiene que, ser un emblema en nuestra vida. Así que, bueno, yo por mi parte, muchas gracias por recomendar este tema, porque... Sí, gracias, porque es un tema que también tenemos que tratar y es muy importante también, como decimos. Y hay que tenerlo en cuenta, como decimos. Entonces, bajo tu pregunta, no pregunta, es básicamente eso, que tenemos que rendir lo máximo posible al Señor en nuestra vida. Siguiente pregunta, que nos la hace Simarro G7. Nos dice, ¿salvación por obras o por fe? Yo te quiero hacer una pregunta a ti. Entonces, si somos salvos por obras, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino? O sea, vino absolutamente para nada. Porque si somos salvos por obras, entonces eso quiere decir que todo el mundo, si pues tiene una vida ejemplar, bien, y da dinero a los pobres y no sé qué, no sé cuándo, y tal, y puede alcanzar el cielo, entonces Jesús sería una gran mentira. Sería una gran mentira. Entonces, ¿para qué vino? Para nada. Jesús vino, como he dicho antes, porque es un regalo de Dios. Es un regalo que nos da Dios para ser salvos. ¿Por qué? Por medio de la fe.
Eso es lo que he dicho antes, que por los méritos de Cristo somos salvos. ¿Por qué? Por medio de la fe, porque creemos de que Él vivo está y que va a venir otra vez y nos va a llevar a su esposa. Sí, yo te diría eso, la salvación, para ser lo más claro posible, la salvación solo es por medio de la fe. No hay nada que el ser humano pueda hacer para llegar a Dios, para ganarse su favor, es imposible. Así que tenemos la fe por medio de la cual aceptamos que el sacrificio de Jesús en la cruz limpia nuestros pecados. Es suficiente. Ahora bien, y esto sí que es bueno que lo remarquemos, una vez que has rendido tu vida a Cristo, sí que hay ciertas obras, consecuencia del cambio que el Señor ha hecho en tu vida, que tienen que manifestar que tú ahora eres una nueva criatura. Obras, pero que no para salvar, obras de santificación. Entonces, salvación solo por la fe, no hay obras que nos puedan salvar, pero una vez que somos cristianos, hay obras que deben de manifestar al mundo que somos hijos suyos. Yo creo que más o menos. Siguiente pregunta. Nos la hace Raquel Núñez, entiendo que será Núñez, 3R. Y nos dice, predestinación. Toma. Para enterarte así. Picante también. Picante. Para que, ¿sabes? Sí, no. Te dejo a ti, señor Don Marcos. Don Marcos, quiero dejar al Don Marcos al doctorado de... Es que, al doctor. No, este tema es complicado y es muy extenso. Y también sabemos que es motivo de mucha discusión, de mucho debate. Entonces, la respuesta corta que te podemos dar es que la postura de este ministerio, de este canal, en cuanto a este tema, es que la decisión de seguir a Cristo es única y exclusivamente del ser humano. Nosotros elegimos tanto seguirle como rechazarle, pero es una decisión libre que es tomada por nosotros. Ahora bien, creemos también en un Dios que en su inmenso poder lo sabe todo, es omnisciente y obviamente sabe quiénes le van a servir y quiénes le van a seguir y quiénes no le van a seguir. Eso es así. Pero, vuelvo a remarcar, la decisión de seguir a Cristo es única y exclusivamente del ser humano. No está condicionada por ninguna intervención divina previa. Eso es. De elección caprichosa. Dios sabe quién va a ser salvo, pero no escoge a quién va a ser salvo. Eso es. Es que es eso. Dios es omnisciente. O sea, Él lo sabe absolutamente todo, tiene el tiempo en su mano y nosotros pues hemos decidido el camino que queremos llevar, ya está. Y no interviene, obviamente, como dice Marcos, la obra divina de Dios en nuestro destino. Porque obviamente Dios quiere que todos sean salvos. Claro, porque si no, no sería un Dios justo. Dios quiere que todos sean salvos, pero sabe también que hay mucha gente que le va a rechazar. Así que yo creo que esa sería un poco la... Siguiente pregunta que nos la hace J. Donado G34. Es que me río porque lo conozco. Que nos dice, si tienes novia y dejas aparte a Jesús, ¿es pecado? A ver, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees, hijo mío de mi alma? A ver, si dejas aparte a Jesús, como hemos dicho, a ver, es que no hay punto de comparación. Sí, es que no... Es que estás dejando, obviamente, como decimos, estás siendo infiel a Cristo y estás, obviamente, rechazándole. Estás diciendo, no, yo voy a irme con esta y yo, pues con Jesús que le den por ahí, ¿no? Que le den morcillas. O sea, como ha dicho también antes Marcos, creo que también lo ha dicho antes, es un yugo desigual. O sea, hay una desigualdad. Sí. ¿No? Sí. Desigualdad ahí está clarísimo. Sí, yo te diría eso, sí, lo que hemos dicho antes. Si tu pareja o tu novia te va a apartar de Dios, quizás es porque no sea de Dios y deberías pensar que a lo mejor te estás dejando llevar por tus sentimientos, por tu corazón. Efectivamente. Siguiente pregunta, bueno, que ya es la última. Nos la hace P. Simarro 2006 y nos dice: ¿cómo puedo hablar del Señor a mis amigos de la mejor forma posible?
Pues yo te voy a contar una experiencia, anécdota, que he tenido yo. Bueno, yo estuve estudiando Hechos, ya te lo comenté. Estudié Hechos en la Biblia, en el que se ve pues la evangelización y también la obra del Espíritu Santo. Pero bueno, sobre todo también la evangelización, muchísimo. Entonces, pues yo cuando estuve estudiando Hechos, pues le pedí al Señor de que, obviamente, que me fuera ayudando sobre eso a la hora de evangelizar, de no tener nervios, de tal, de que no se me traben las palabras. Yo soy muy propenso a eso, ¿no? Y ya lo habéis notado seguro. Pero eso, yo cuando estuve estudiando Hechos, yo le pedía eso al Señor mucho. Y la verdad es que noté un poco cambio y tal, pero bueno, tampoco fue del todo tal. Entonces, acabé Hechos y justo cuando acabé, a las poquitas semanas, a lo mejor 2 semanas, empezamos una campaña evangelística este año. Y pues claro, nosotros debemos de hablar con la gente, de evangelizar, a hablar a la gente de Dios. Y pues obviamente le pedí al Señor de que me ayudara en lo que ya estuve pidiéndole en esto para poder hablar a la gente, que no tenga nervios, de que no se me trabe la lengua, etcétera, etcétera. Y desde la primera persona hasta la última persona que hablé, no tuve en ningún momento nervios, no se me trabó ninguna palabra, todo fue súper fluido y la verdad es que nunca lo he experimentado así. O sea, es una experiencia que es que parecía como si fuera un robot. Casi que no era yo. O sea, me salían las palabras solas. ¿Por qué? Por el mismo Espíritu Santo, que me estaba guiando. Me estaba guiando con... Entonces, yo te aconsejo, a lo que me quiero referir, escudriña su palabra. Es decir, estudia profundamente la palabra de Dios y pídele, obviamente, como digo, que te ayude, y que Dios te use como un instrumento en tu vida. Eso es el consejo que puedo dar. Sí, yo... mira, ahora que has contado una anécdota, voy a contar yo otra. Esto no estaba preparado, me acaba de venir. Uy. Recuerdo en abril, Semana Santa estuvimos Josué y yo participando en una campaña evangelística junto con otros hermanos del sur de España, de Sevilla. Y recuerdo que uno de los días salimos a repartir folletos antes de, como se diría, el acto evangelístico como tal, ¿no? Entonces salimos a repartir algunos folletos para que viniera la gente y tal. Y recuerdo que estaba con Josué, con algunos hermanos más, estábamos repartiendo y vino con nosotros un chico que seguramente habréis visto, tenemos una entrevista con él, Juan Romero. Si no lo habéis visto, si no habéis visto esa entrevista, tenéis que ir a verla. Es un grande. Y recuerdo que yo iba hablando con él y él realmente iba diciendo: le voy a pedir al Señor que me ayude y me dé las palabras para hablarle a alguien. Y justo nos encontramos por el paseo por el que íbamos andando, nos encontramos con un señor y le dio un folleto, le invitó al acto evangelístico y le preguntó que si creía en Dios, y este hombre le dijo que sí, porque era católico, pero que no creía que él fuera a ir al infierno porque era buena persona. Y recuerdo que este chico de repente le predicó el evangelio de una forma tan clara que el hombre se quedó así como serio y dijo que no iba a ir, que él era una buena persona y tal, no sé qué. Y la cosa es que cuando terminamos de repartir, llegamos a la plaza para ayudar a terminar de preparar las cosas que hacían falta, vimos pasar a ese señor y vimos que se sentó en un banco a escuchar el mensaje del evangelio. O sea, con todo esto lo que te quiero decir es fundamental que ores a Dios y le pidas consejo para que Él te dé la oportunidad y el momento en el que puedas hablar a otras personas. Fundamental también que tu vida sea un reflejo de aquello que quieres predicarle a otros, ¿no? Y sobre todo, pedirle
que no sean tus palabras, ni tus argumentos, ni todos tus apuntes, sino que sea la palabra de Dios a través de ti y que Él sea el que hable a los corazones. Porque quizás a veces lo que nos tensa y lo que nos pone nerviosos es no saber contestar a las preguntas, tener que argumentar, tener que decir con nuestras propias palabras. Simplemente pídele a Dios que sea a través de ti el que hable a los corazones de las personas. Y créeme, de verdad, yo lo he visto, lo digo como en esta experiencia, pero lo he visto en otras muchas, que cuando el Señor habla a los corazones a través de sus instrumentos, hay cambios. Hay cambios y hay poder. Así que ese es el consejo que te podemos dar. Sí, pues la verdad es que es eso. O sea, no hay otra cosa. No hay otro consejo que pueda... Es ir a la palabra de Dios, que Él te hable. Que Él te hable y que, pues eso, que tú puedas escudriñar su palabra. Así que pues ya está. ¿Ya está? Yo creo que ya va siendo hora de acabar, ¿no? Ya, madre mía, tendrán una turra ya de estos dos aquí, madre mía. Tú verás, está diciendo. Oye, el que ha llegado aquí desde el principio hasta el final, que habrán sido pocos. O muchos. Que a lo mejor aquí somos famosos ya con este vídeo. Nah, no, lo más seguro que no. Nah. No, pero lo hacemos con un propósito todo. Ahí hacemos está, con un propósito. Eso es. Así que nada, pues espero que os haya gustado mucho este podcast. Por Obviamente, vernos. gracias por llegar hasta aquí. Y nada, pues espero que os haya gustado este podcast bien rico de la palabra del Señor. Y nada, que haya sido de mucha bendición. Y no olvides, sobre todo esto, Bueno, quiero pedirte dos cosas. Lo primero, si has llegado hasta aquí y dentro de unos días, unas semanas o incluso en este momento el Señor te ha tocado en algo y has cambiado de decisión o lo que sea y te ha ayudado en lo que hemos dicho, lo que hemos hablado, pues también coméntanoslo, que también estamos para eso. Claro, déjalo en los comentarios. Claro. Y si tienes alguna duda, si tienes alguna cosa que tengas que comentarnos o lo que sea, pues lo puedes decir a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, creo que no nos puedes hablar por los comentarios, obviamente, pero que también tenemos un correo, que hay que barrer un poquito el correo con fregones y de todo también. Porque hay mucho polvo ahí. Sí, hay mucho polvo por ahí. Cantan los grillos en el correo. Sí. Entonces, bueno, el único que nos habla es Google, ¿vale? Entonces, sí, es verdad. Las alertas de Google. Entonces, es nuestro mayor fan. Entonces, que si tienes alguna duda o lo que sea, pues puede comentárnosla, obviamente, y meditaremos y obviamente pues te responderemos. Puedes escribirnos también a nuestra cuenta de Instagram, pero si nos quieres escribir individualmente dejaremos también enlaces a nuestros Instagram que de hecho hay un enlace aposta que hicimos que se llama Linktree, o sea, que parece que a lo mejor te lleva a una página de... No, o sea, no es publicidad ni nada. No. Simplemente es que tiene ahí todos los canales y todo. O sea, sí, todas las vías por las que puedes contactar con nosotros. YouTube, Instagram, nuestro Instagram... personales. Sí, y el correo mismo también lo puedes encontrar ahí. Así que, pues eso, esa era la segunda cosa que tenía que decir. Así que, pues nada, no os olvidéis de seguirnos. De darle me gusta. De darle al like button. Y sobre todo, comparte este vídeo. Sí. Si crees que le puede ser de bendición a alguien, si has pasado un ratillo agradable con nosotros, pues comparte este vídeo y que más personas lo puedan escuchar. Sí. Pues nada, yo creo que no hay mucho más que decir, ¿no? Nada más. Yo creo que... Pues ya está, suficiente. ¿no? Hasta aquí Muchas gracias por vernos. Se acabó. Como el Cartoon Network cuando se acabó. Sí, es verdad, tío. Ahora tiene que salir el... Así que pues nada, espero que os haya gustado mucho, que tengáis Marcos y yo os deseamos una muy buena semana y bendecida. Así que pues nada, volveremos próximamente con más en septiembre. Comienza la tercera temporada. No sé cuándo subiremos esto, pero bueno, dentro de poquito. Eso es. Y en septiembre pues volveremos con la tercera temporada, que también promete. Que promete. Así que pues nada, que tengáis una muy buena semana y que el Señor os bendiga mucho. Un abrazo. Un saludo.